Recibe toda la gloria, Señor, toda la honra y la alabanza, precioso Hijo de Dios. Nuestra alabanza, Señor, se eleva delante de ti con gratitud, amado Dios, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Dios mío, que en el principio creaste los cielos y la tierra. Mas, Señor, cuando tú estabas haciendo esa creación, ya habías pensado en nosotros. Aleluya. Así nos hace entender tu palabra. Amado Dios, tus pensamientos, nuestra vida estaba en tus pensamientos antes de la formación del mundo. Señor, gracias. Recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, desde nuestro corazón, por la obra de la cruz del Calvario, por la salvación que nos has dado, por la oportunidad, Señor, no solamente de haber sido perdonados de nuestro pecado, sino de tener, Señor, la esperanza de la vida eterna junto a ti, Señor, por medio de Cristo, el Cordero de Dios. Gracias. Señor, glorifícate en esta mañana en medio nuestro. Gracias, Señor, por el privilegio de alabar tu nombre, de adorarte, Señor, en comunión contigo. Y ahora nos das el privilegio de estar frente a tu palabra y estar con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, Señor, la cual hace falta a mi corazón y al corazón de mis hermanos. Señor, glorifícate en esta mañana. Señor, y tu palabra cumple el propósito para el cual tú la envías a nosotros, Señor, tal como decía el profeta. Padre, nos encomendamos en tus manos, Señor, para que la gracia celestial esté, oh Dios, especialmente sobre nuestra vida, dándonos capacidad de entender, Señor, lo que tú quieras hablar a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, mi amado hermano, amada hermana? Vamos a compartir un pasaje en la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29. Jeremías 29:10. Dice la palabra de Dios: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor en esta mañana. Como nosotros sabemos, cuando leemos, cuando estudiamos el libro de Jeremías, el capítulo 29 y los capítulos anteriores se escriben en el contexto de lo que fue la deportación a Babilonia. Cuando el pueblo de Israel fue trasladado a causa del pecado, Dios lo envió cautivo a Babilonia. Esto sucedió aproximadamente en el año 597 antes de Cristo, y fue en varias etapas, del año 597 hasta el 586 aproximadamente, cuando el templo finalmente y los muros fueron destruidos, como nos relata la palabra de Dios. Y los motivos por el cual el pueblo fue llevado en cautividad los conocemos. Fue a causa del pecado que ellos habían cometido delante de Dios, lo cual la palabra lo resume en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, bajo el reinado de Sedequías. Sedequías era rey de Judá, había hecho lo malo delante de Dios, y bueno, ese fue uno de los motivos por los cuales Dios terminó por enviar a su pueblo en cautividad a Babilonia. Creo que en Segunda de Crónicas 36, si usted me acompaña rápido, lo leemos y nos da claramente los motivos por los cuales Dios había permitido esta decisión. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 11, que habla acerca de Sedequías, rey de Judá. Y dice la Biblia que de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se humilló
delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Así que nosotros, si miramos este pasaje, digo, bueno, conociendo cómo piensa Dios, le sobraban motivos para que este pueblo sea llevado en cautividad, y sobre todo a causa de este rey llamado Ezequías, ¿sí? Se rebeló contra Dios, no escuchó la palabra del profeta Jeremías, llenó de ídolos Jerusalén y el templo de Dios. Es decir, que hizo lo malo, se rebeló, pecó contra Dios, contaminó el templo que Dios había santificado. De tal manera que Dios no pudo soportar ese pecado y permitió, sí, que el pueblo sea llevado cautivo a Babilonia. Y allí comenzaron los males, las tristezas, los lamentos de Israel por tener que abandonar la tierra que Dios les había dado. Así que el pasaje que leemos hoy, hermanos, forma parte de una carta escrita que se relata en el capítulo 29, una carta escrita por el profeta Jeremías a los cautivos y también a aquellos que habían quedado en Jerusalén. Había allí además muchos falsos profetas que decían también que pronto el pueblo iba a ser liberado y que volverían a la tierra, a la patria, pero el profeta Jeremías les advierte que no les crean, porque lo que ellos decían no era de parte de Dios, es decir, no era palabra de Dios. Versículos 8 y 9 de este capítulo 29 de Jeremías dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, yo no los envié, ha dicho Jehová. Así que todo eso estaba en el pueblo, hermanos. Jeremías les advierte. Así que, como podemos imaginar y como decíamos al principio, hermanos, era un tiempo duro para Israel, para el pueblo de Judá, para aquellos que habían sido llevados cautivos, también para los que habían quedado allí en la tierra de Judá. Y esta era la situación que vivían por haber pecado contra Dios, por haber hecho lo malo, por haberse rebelado, por haberse contaminado, por haber contaminado la casa de Dios con sus rebeldías y sus idolatrías. Esto nos hace entender la palabra, pero era un tiempo de sufrimiento, de angustia, de tristeza para muchas de las familias de Judá. Hermanos, pero la palabra nos hace entender a través de esta carta de Jeremías que en su misericordia Dios había puesto límite para este sufrimiento. Es decir, no iba a ser siempre así, no iba a quedar como tal aquella situación. Algunos historiadores, algunos comentaristas, algunos teólogos de la palabra de Dios sostienen que este había sido juicio de Dios por el pecado, y otros dicen que más que juicio fue una disciplina de parte de Dios para ellos, ¿sí? Como quiera que sea, hermanos, lo cierto es que Dios había puesto un límite, porque así dijo Jehová, versículo 10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Ese era el límite. No iba a quedar el pueblo en ruinas para siempre, alejado de su patria, sin comunión con Dios, sin restauración espiritual. Cuando se cumpla el tiempo, yo los visitaré y despertaré en ustedes mi palabra. ¿Para qué? Para que regresen a la patria, a la tierra que yo les he dado, ¿sí? Despertaré mi buena palabra y los haré volver a este lugar. Así que lo que nosotros vemos, hermanos, que de alguna manera Jeremías está en esta carta no solo escribiendo, sino interpretando el sentir del corazón de Dios con respecto a su pueblo, ¿sí? Es decir, en medio del dolor, de la angustia, podemos ver que la intención en el corazón de Dios para con su pueblo son de palabras de restauración para cada uno de ellos. Porque yo sé, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal. ¿Sí? La palabra hebrea mal
que es Raj, R-A-H, ¿sí? Significa dolor, castigo, calamidad, desastre, maldad, desgracia. Yo no tengo esos pensamientos para ustedes, aun cuando ustedes tengan que estar disciplinados o tengan que estar cautivos allí en Babilonia por permisión de Dios. Dios le está diciendo, yo no tengo para mi pueblo pensamientos de castigo, de calamidad, de desastre, de maldad, de desgracia. Esos no son mis pensamientos para mi pueblo. ¿Se da cuenta? Sino que tengo para mi pueblo ¿qué? Pensamientos de paz. Más allá de todo lo que el pueblo de Dios estaba viviendo. Pensamientos de paz. Si usted conoce la palabra hebrea shalom, lo hemos explicado muchas veces, que no solamente significa paz, significa gozo, salud, bienestar, dicha, bendición de parte de Dios. Es decir, paz no es solo la ausencia de conflicto, sino es toda la bendición que Dios tiene en su corazón para aquellos con quienes ama, esto es, para su pueblo. Así que Dios le dice que aunque ellos estén cautivos, y les anima allí para que se establezcan, para que no se dispersen, para que sigan siendo el pueblo de Dios. Lo podemos leer esto en los capítulos anteriores. Porque cuando llegue el tiempo, yo despertaré en ustedes mi palabra, como también nos relata la Biblia, la palabra de Dios. Dios despertó palabras, convocó a sus siervos, convocó a hombres, puso el favor de los reyes de Persia a disposición de aquellos varones que él levantó para que el pueblo pudiese finalmente, luego de 70 años, volver a la patria. ¿Qué significaba eso? Restauración espiritual, restauración del sacrificio, restauración de la adoración, restauración de la comunión con Dios. Todo eso Dios lo tenía anticipadamente en su corazón. Porque no puedo tener para ustedes pensamientos de mal. No puedo tener para mi pueblo, les estaba diciendo el Señor, pensamientos de castigos, de calamidad, de desastre. No hay manera de que un Dios tan bondadoso y misericordioso pueda pensar mal para su pueblo. ¿Se entiende, hermanos? Gloria a Jesús. Sino que los pensamientos de Dios eran pensamientos de bendición, de bondad, de dicha, para aquellos que Dios amaba, hermanos. Así que, hermanos, esta es una palabra importante para nosotros porque nos ayuda a enfocarnos acerca de los pensamientos de Dios. Nosotros muchas veces tenemos, en cuanto a nuestra vida espiritual, una luz que resplandece, que decimos es la luz del amor. Amén, sí, claro. Y si hemos conocido el amor y si andamos en amor, estamos también en buena relación con Dios, ¿sí? Pero hay otra luz que resplandece cuando nosotros entramos en comunión con Dios, cuando descubrimos que Jesucristo tiene poder, que la obra de Cristo en la cruz del Calvario tiene poder. Encontramos otra luz que resplandece, además del amor de Dios, que es la paz que Dios nos da en Cristo. Y esa paz procede, el origen de esa paz es el corazón de Dios, que dice su pueblo: tengo para ustedes pensamientos de paz. Amén. Pensamientos de dicha, pensamientos de bienestar, pensamientos de bendición. Así que, hermanos, además del amor, que es la esencia de Dios, la paz también es uno de los puntos cardinales en la vida espiritual del cristiano en su relación con respecto a Dios. El amor, por supuesto, y la paz de Dios. ¿Sí? Y la paz, hermanos, es un fruto primordial en la vida del creyente. Podríamos decir, entonces, que el amor y la paz de Dios son los primeros frutos visibles de una relación personal con Cristo. Amén. Esto dice la Biblia. Justificados, pues, por la fe tenemos, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, nuestra relación con Cristo invariablemente nos lleva a conocer el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y la paz de Dios que es ministrada sobre nosotros por Cristo cuando nosotros lo recibimos como nuestro único y suficiente Señor y Salvador.
Ahora, hermanos, la vida común, la vida cotidiana de nosotros, los que creemos, los que amamos a Dios, los que somos su pueblo, los que decimos que estamos y verdaderamente estamos en la voluntad de Dios. Tenemos que vivir la vida todos los días, ¿verdad? Como decíamos, cotidianamente. Ahora, podríamos hacer una primera pregunta. ¿Cómo son entonces? ¿Cómo descubrir cómo son los pensamientos de Dios y cómo adentrarnos en los pensamientos de Dios? Sabemos que estamos viviendo en un contexto diferente, hermanos, a los que vivió aquel pueblo de Judá cuando fue trasladado a Babilonia, ¿verdad? Es un contexto diferente de aquel pueblo y del momento del que la palabra nos relata en el Antiguo Testamento. Pero además decimos, ¿cómo piensa Dios? ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Cómo adentrarnos en ellos? Hermanos, la palabra nos dice que no podemos tener acceso completo a los pensamientos de Dios porque los pensamientos de Dios son ilimitados, es decir, son más altos que los nuestros, así dice la palabra. ¿Recuerda esta palabra? Isaías capítulo 55. Lo buscamos. Y de paso aprendemos un poco más de la palabra de Dios. Isaías 55:8, ¿qué dice Dios acerca de sus propios pensamientos? Dice el Señor, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De manera que, como decíamos, no podemos tener un acceso completo. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios nos superan. Son ilimitados, son más grandes. Esto lo explica claramente la palabra de Dios. Lo cual significa, hermanos, que el pensamiento de Dios está por sobre nosotros. Nosotros somos limitados y Dios no tiene límites. Amén. De tal manera, hermanos, que los pensamientos de Dios son eternos. El origen es su majestad, su trono, la eternidad. En cambio, el origen de nuestros pensamientos es limitado, en nuestra carne, en nuestra mente. De manera que nuestros pensamientos muchas veces en el cotidiano vivir están de alguna manera regulados por la lógica, por lo que ven nuestros ojos, por nuestras emociones, por las circunstancias que nos rodean. No es el caso de Dios. Los pensamientos de Dios no están atados a ninguna de estas cosas que están sobre este mundo. Por eso muchas veces nosotros no logramos entender. Pero que a veces decimos, pero no entiendo qué es lo que quiere Dios. Pero que a veces decimos, pero ¿qué quiere Dios? Pero ¿por qué me pasa esto? Pero si, ¿vio? Y empezamos a decir, pero si yo creo, si yo oro, si yo ayuno, si yo... Y empezamos a manifestarle a Dios todas las cosas que hacemos en favor de Él. Y no es que esté mal. Pero justamente a veces no entendemos porque Dios ve, no solo ha visto nuestro pasado para perdonarnos por medio de la sangre de Cristo, sino que ve nuestro presente y nuestro futuro, el cual nosotros no vemos. Dios sabe lo que nos va a pasar hoy y sabe si mañana vamos a estar de pie para adorarle. Él sabe todo, nosotros no lo podemos saber y a veces no logramos comprender las cosas que pasan, hermanos, y allí entonces es cuando la palabra de Dios nos anima y nos enseña para que en vez de tratar de entender, tratemos de creer y de confiar en el Dios que nos escogió en Cristo. Porque a veces tratamos de entender y no podemos entender. ¿Qué dice Romanos 8:28 para poner un ejemplo? ¿Recuerda usted? De memoria, hermanos, lo sabemos, ¿sí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo a los romanos? Muchachos, si no entienden lo que está pasando, no traten tampoco de entenderlo. Sepan que Dios está en control de la vida de ustedes, en control del hogar de ustedes, en control del corazón de ustedes, de los pensamientos de ustedes, porque lo que ustedes están pasando ahora les va a ayudar para bien, aunque no lo entiendan. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto dice la palabra y este es un pensamiento originado, hermanos, en el corazón de Dios. Pero escúcheme, ¿cómo va a ser para bien lo que me está pasando? Yo no lo sé, pero Dios me dice que lo que me está pasando va a ser para bien de mi vida, de mi alma, de mi corazón, de mi mente, de mi hogar, que va a ser de edificación para mi vida. Esto me lo dice Dios. Por eso a veces, en vez de tratar de entender, necesitamos tratar de creer y tratar de confiar en aquel que nos ha dejado escrita la palabra. Porque los pensamientos de Dios no cambian, hermanos. Tengo para ustedes pensamientos de paz, es decir, pensamientos de bien. Los pensamientos de Dios son permanentemente pensamientos de bien para sus hijos, independientemente de lo que nosotros estemos atravesando, hermanos. ¿Se entiende esto? Lo dice la palabra. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De tal manera que, aunque estamos en un contexto diferente, mis amados, de aquel pueblo, como decíamos, del Antiguo Testamento, la intención en el corazón de Dios sigue siendo la misma. La intención en el corazón y en los pensamientos de Dios siguen siendo los mismos para cada uno de nosotros por medio de Cristo Jesús. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Es impresionante esta palabra cuando dice el Señor, yo sé. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de la sabiduría que Él tiene. Yo sé lo que estoy pensando acerca de tu vida. Pero lo precioso de esto, que cuando Dios dice, yo sé, está hablando de sabiduría y de conocimiento de Dios, no del nuestro. Está hablando de una sabiduría que está rodeada de eternidad, rodeada de majestad allí en los cielos, rodeada de poder, que es un poder eterno. Y un pensamiento que está originado y que se inclina hacia nosotros con amor. Por eso dice, yo sé absolutamente todos los pensamientos que tengo para ustedes, que tengo para tu vida. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos ha creado. Y Dios nos sigue amando con el mismo amor. Hermanos, somos creación de Dios. ¿Cómo Dios va a desampararnos? ¿Cómo va a dejar de pensar en nosotros para bien? ¿Cómo va a comenzar a pensar en nosotros para mal, para desgracia? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado. Esa es la confianza que tenía David. Señor, tu embrión vieron mis ojos. ¿Recuerdan? ¿Sí? Salmo 139, pero además ese mismo salmo dice que Dios nos conoce cabalmente y sus ojos están sobre nosotros todos los días. Salmo 139, lo leemos, hermanos, es precioso. Y nos hablan de los ojos de Dios, de que Dios nos hizo como creación delante de su presencia y sus ojos están puestos sobre nuestra vida. Dice el rey David, Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Mire, David había entrado en la profundidad del pensamiento de Dios. Tal vez, como dijimos, no los conocía a todos, pero era un hombre que derramaba su corazón y entraba en el conocimiento, en los pensamientos de Dios. Esto es muy importante, hermanos. Porque más allá de las circunstancias, de las luchas, de las angustias, de la cautividad, de la disciplina, como dijimos recién, que el Señor ponga sobre nosotros, todavía sigue repitiendo en favor de nosotros las mismas palabras. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de tu vida, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, el fin que ustedes esperan, es decir, el futuro que ustedes esperan, yo se los voy a dar en Cristo, porque en Cristo lo he preparado para ustedes. Amén. ¿Y de qué habla el Señor? ¿Qué es el futuro? No ya regresar
allí a la tierra de Palestina, no ya regresar a Judá y restaurar todas las cosas como nos dice la palabra, sino que el futuro que ha preparado Dios para nosotros en la gracia es un futuro de eternidad y un futuro de gloria por medio de Cristo. Y ese es el futuro que Dios dice: tengo para ustedes un futuro, tengo un fin, ¿sí? Que es el fin que ustedes esperan. Es decir, un propósito eterno para que podamos habitar en la gloria de Dios por siempre, hermanos. Pero tengo para ustedes también, dice el Señor, pensamientos de paz. Y que esto es algo, hermanos, que nosotros podemos, como el rey David, como los siervos de Dios, vivir todos los días y descubrir todos los días, para que sea una realidad de parte del Espíritu Santo en nosotros. Tengo para ustedes pensamientos de paz, que no es algo, como decíamos, que experimentó aquel pueblo cuando volvió a su patria, sino algo mucho más valioso y mucho más profundo en la gracia por medio del Espíritu Santo y por medio de Jesucristo. Es decir, es que podamos experimentar una verdadera restauración espiritual, un verdadero crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para andar en amistad y en comunión con Dios y caminar en esa condición todos los días, mientras aguardamos en Cristo nuestra esperanza de gloria, dice la palabra. Amén, dice la palabra en Colosenses capítulo 1. Hermanos, ¿y cómo lo va a hacer Dios? De la misma manera que lo hizo en aquel pueblo, vendrá con el Espíritu Santo sobre nuestro corazón y despertará su buena palabra. ¿Sí? De la misma manera que lo hizo con aquel pueblo, llevó a la restauración de la vida espiritual, del sacrificio, de la adoración, de la misma manera, pero ya en la profundidad de la gracia y por medio del Espíritu Santo, el Señor despertará nuestro corazón con su palabra, para que podamos nosotros caminar en los pensamientos del Señor. Para que se vea reflejado en nosotros el amor y la paz de Dios, que son, como decíamos, los primeros dos puntos cardinales del trato de Dios y de la entronización de Cristo en nuestro corazón. ¿Se entiende, hermanos? Gloria a Dios. La segunda pregunta que podríamos hacernos es saber si estamos alineados con los pensamientos de Dios. Sedequías, rey de Judá, ¿estaba alineado con los pensamientos de Dios? Rebeldía, idolatría, ¿sí? Hacer mal las cosas, contaminar la casa de Dios. Estaba completamente fuera de los pensamientos de Dios. Por supuesto, hermanos, como decíamos, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, pero Dios nos ha dejado la revelación de su palabra para conocer cómo Él piensa, para conocer cuál es su voluntad, hermanos queridos. Así que cuando nosotros comenzamos a confiar en Dios y cuando Cristo toma el control de nuestra vida y cuando Cristo entra en nuestro corazón y cuando pedimos perdón por nuestros pecados y cuando Dios comienza a habitar, como dice su palabra, en nuestro corazón, hay dos verdades fundamentales que dijimos anteriormente. Hay dos puntos cardinales fundamentales en nuestra vida, en nuestro corazón, que muestran si nosotros estamos alineados con el pensamiento de Dios. Primero, la revelación de su paz en nuestra vida, la paz de Dios. Segundo, la revelación del amor en nuestra vida, el amor de Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que si en verdad estamos alineados con el pensamiento de Dios, andamos en paz y caminamos en paz. ¿Por qué? Porque la paz es fruto de nuestra salvación. Lo leímos en Romanos 5:1. ¿Sí? Entonces, si la salvación nos ha alcanzado conforme el pensamiento de Dios, la paz de Dios se revela en nuestra vida y en nuestro testimonio todos los días. Los frutos de la paz de Dios se hacen visibles en nuestro corazón, en nuestro hogar,
En nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con nuestros padres, en nuestra relación con los hermanos de la iglesia, en nuestra relación con la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque la paz que Dios nos ha dado, como decíamos, no es ausencia de conflicto, sino que es fruto del Espíritu Santo. Procede de Dios y Dios la pone en Cristo sobre nosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Amén, ¿se acuerdan? Amén. Juan 14, 27. ¿Sí? Vamos a recordarlo, que no hace mal la palabra de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Yo no doy mi paz como la da el mundo. Es decir, no depende de la ausencia de conflicto, no depende de que yo me lleve bien con el vecino, entonces estoy en paz con el vecino. No es esa la paz de Dios. La paz de Dios es fruto del Espíritu que viene hacia nosotros como revelación de la presencia de Dios. Entonces, cuando andamos en paz y cuando estamos en paz y caminamos en paz, esa es una señal de que nuestro corazón está alineado con el corazón de Dios, con el pensamiento de Dios, hermanos. Y lo segundo, como decíamos, la segunda luz, podemos decir, el segundo punto cardinal de nuestro pensamiento alineado con los pensamientos de Dios, son frutos del amor de Dios en nuestra vida. ¿Para qué nos transforma el Espíritu? Para que seamos semejantes a Cristo. ¿Se acuerda que lo leíamos? Y cuando mi vida está en semejanza de Cristo, la paz de Dios y el amor de Dios son visibles. Así que uno de esos frutos es el amor de Dios, hermanos, visible, agradables y siempre continuamente presentes en la vida de los hijos de Dios. 1 Corintios 13, ¿se acuerda usted? 1 Corintios 13, versículo 4. ¿Cómo es el amor que Dios derramó? Es el amor que es fruto de un hombre, de una mujer, de un hijo de Dios completamente transformado por el Espíritu. Entonces tiene este carácter. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces nosotros podríamos decir, escuche, de todo lo que usted leyó, apenas una o dos recién están queriendo, amén, sí, claro. Puede pasar. Él perfeccionará nuestra vida hasta el día de Jesucristo. Amén, así dice la palabra. Entonces puede ser que el amor que ha sido sembrado en nosotros por el Espíritu Santo, ¿sí? Romanos capítulo 5, ¿qué dice? Que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Bien, ese amor que ha sido derramado, en algún momento, algún brote, tiene que comenzar a dar. Entonces usted no va a ver, a lo mejor no podemos ver una planta frondosa, sí, como nos dice aquí la palabra, benigno, sufrido, no tiene envidia, no hace nada indebido, no es jactancioso, no se irrita, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo que... A lo mejor no podemos ver toda esa planta frondosa y especial que es el amor de Dios, pero deben aparecer invariablemente algún brote. Algo debemos comenzar a vislumbrar para decir, Señor, gracias porque estoy alineándome en los pensamientos de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Esto es muy importante, hermanos, porque de esto también depende la obra de Dios en nuestra vida. Aquellos sacerdotes y aquel rey Sedequías estaban en un lugar en el cual Dios había permitido que ellos estén, es decir, el sacerdocio de ellos no había finalizado, el rey no había finalizado su mandato, estaban en el lugar que tenía que estar, pero ¿qué hacían? Hacían lo malo. ¿Por qué? Porque no habían alcanzado a adentrarse en el pensamiento de Dios. Porque les era más cómodo procurar pensar como ellos pensaban y hacer los que le parecían que ellos debían hacer antes que escuchar y que escudriñar los pensamientos de Dios.
Les era más fácil escuchar a los falsos profetas que le profetizaban todo lo que a ellos les gustaba que escuchar a Jeremías que les traía palabra de Dios. ¿Por qué pasaba esto? Porque no estaban alineados, no estaban en línea con los pensamientos de Dios. ¿Se dan cuenta? La importancia que nos enseña la palabra a través del rey David. Si estos puntos, que son los básicos en nuestra vida, hermanos, que son la paz y el amor de Dios, no están en nuestro testimonio, entonces nuestro corazón, nuestra línea de pensamientos no está acorde con Dios. Y estamos frente a un problema, hermanos. Y el único que lo puede resolver es Dios. Amén. Sedequías tenía un problema, como acabamos de decir. Sus pensamientos no estaban en línea con los pensamientos de Dios. Entonces había fracaso. Entonces había rebeldía. Entonces había falta de entendimiento. Hermanos, falta de entendimiento, gran problema. En el Antiguo Testamento, que no querían escuchar la palabra de Dios. Gran problema en estos días donde la apostasía ha ganado muchos corazones que van a escuchar a los que les profetizan en falso en vez de escuchar la palabra viva y verdadera de Dios. Que no siempre nos habla lo que nosotros queremos, sino lo que Dios dice. ¿Se da cuenta? Así que Dios nos ayuda, hermanos, a estar. Dios nos ayude a que el Espíritu Santo haga visible en nosotros el resplandor de estos puntos cardinales, como decíamos, de estas dos faroles, de estos dos faros luminosos que son la paz y el amor de Dios. Porque eso es lo que ganó Jesucristo cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario y lo ganó para nosotros. Amén. Que no estemos fuera del pensamiento. Porque si estamos fuera del pensamiento de Dios, estamos fuera del testimonio de Dios. Estamos fuera de la voluntad de Dios. Podemos permanecer en un lugar, podemos venir a la iglesia religiosamente, pero no estaremos alineados con lo que Dios quiere de nosotros. Y tenemos un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor que nos dice, yo sé cuáles son mis pensamientos, los pensamientos que tengo para cada uno de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal. Amén. Así que el Señor se agrade de nosotros, hermanos, y podamos, con la paz de Dios y el amor de Dios, edificar nuestra vida, edificar nuestras relaciones de comunión, edificar nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia. Que el amor y la paz de Dios sean la corona del ministerio, de los dones, de las capacidades que el Espíritu ha puesto en nosotros. ¿Sabe? Hay un dicho en el mundo, en mi profesión hay un dicho, y dice, mira, a mí me dice la gente, mire, el doctor lo atiende mal, la verdad que como persona es... Yo iba a decir una porquería, pero queda mal. Pero sabe un montón, no es suficiente. No solo tiene que saber todo acerca del oficio, de la materia, de la ciencia que ha estudiado. Tiene que ser una buena persona, les digo yo, que se preocupe por sus pacientes. Nadie, por más que sepa un montón y sea un premio Nobel, puede dejar de ser buena persona. Porque la facultad no enseña a ser buena persona. El hogar. Y para nosotros, Cristo nos enseña a ser transformados en su semejanza. Así que no es suficiente venir y hacer un montón de cosas y mirá cuánto hacemos. No. Si no hemos sido transformados y si nuestro corazón y nuestros pensamientos no están alineados con los pensamientos de Dios, todo aquello que hagamos no sirve, por lo menos no le sirve a Dios. El rey David lo sabía. Y se había adentrado en los pensamientos de Dios. Y dice, Señor, qué preciosos son tus pensamientos. Él había descubierto que Dios tenía para él y para el pueblo pensamientos de paz. Y sus pensamientos estaban en línea con Dios. Y la tercera pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿cómo hacemos para entrar de lleno en el pensamiento de Dios?
Pero con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, si Dios quiere, esa tercera pregunta probablemente la podamos escuchar el próximo domingo de parte de la palabra de Dios. Así que vamos a estar orando por lo que Dios está queriendo decirnos en estos días, porque es fundamental para nuestra vida espiritual, para nuestra restauración espiritual y para nuestro servicio a Dios, alineados en el pensamiento de Dios. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, y oramos a nuestro Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Dios mío, te damos por tu palabra.